Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí al Arrecife. Supongo que si estáis aquí ahora en este momento es porque habréis intentado acabar con la candidiasis en muchas ocasiones y o bien no lo habéis conseguido, o bien esta es recurrente y aparece al poco de nuevo. Por tanto, lo que os voy a explicar es por qué pasa esto y qué podemos hacer para evitarlo. No voy a daros los remedios naturales para acabar con la candidiasis porque estoy seguro que os lo sabéis de memoria. Antes de llegar a este vídeo habréis visto un montón de vídeos, blogs y artículos donde os dan una lista de ingredientes, de productos y de remedios para acabar con la cándida. Y aún así no sois capaces. Así que os voy a explicar en este vídeo por qué. Veréis, el primer error cuando tratamos de acabar con la candidiasis es pensar qué es un hongo. Y ahí partimos del primer error que va a ser muy difícil erradicarlo. La Candida albicans, aunque pertenece al género de los hongos, no lo es. Lo que es realmente es una levadura. Y ahí es donde empieza la diferencia con el resto de los hongos. Los hongos que pueden aparecer en nuestro cuerpo, como en la piel, como en las uñas de los pies o en el cuero cabelludo, son realmente hongos dermatofitos, es decir, hongos que se alimentan de queratina. Hablando en plata, se comen la piel, las uñas o el pelo. Ese es el alimento principal de los hongos que parasitan nuestra piel. Pero todos los hongos relacionados con la Candida albicans son levaduras, y las levaduras no se alimentan de queratina. Si os dais cuenta, levadura es lo que lleva el pan, levadura es lo que hace que se fermenten las bebidas alcohólicas y los productos lácteos. Esas levaduras que hacen que suba el pan, que se convierta el azúcar en alcohol, etcétera, etcétera, pertenecen a la misma familia que la Candida albicans, al mismo grupo, a las levaduras. Y ahora ya vais a ver por qué, y vais a entender por qué es tan difícil de acabar con las levaduras. Veréis, mientras que en el caso de los hongos tradicionales, los dermatofitos se alimentan de piel, de uñas o demás, bastará con aplicar un tratamiento sobre esto que no solamente atacará la estructura celular de estos hongos, sino que contaminará la zona en la que se está alimentando estos hongos, ya que la mayoría de los remedios, sea fluconazol, ketoconazol o demás, son remedios tópicos, es decir, cremas que se aplican en la piel. Pero el problema de la candidiasis, de la Candida albicans, es que al ser una levadura, se alimenta de azúcar, es decir, del interior de nuestro cuerpo. Y si os dais cuenta, las levaduras se multiplican a gran velocidad. Veréis, cuando nosotros echamos levadura a una masa con harina y agua, basta que lo dejéis al calor 60 minutos o 40 minutos y veis cómo se infla. Fijaros qué cantidad de levaduras y a qué velocidad se reproducirán estos organismos para que en apenas una hora multiplique el volumen de la masa. Entonces este es el mayor problema. El mayor problema es que cuando tú estás tratando una Candida albicans no estás siendo consciente de que por una parte estás luchando contra ella, pero por otra la estás alimentando. Cada día hay más candidiasis porque cada día hay más azúcar en los alimentos procesados. La cándida no se alimenta de la piel como los hongos dermatofitos, se alimentan de hidratos de carbono y de azúcar. Es decir, cada vez que tú te tomas productos, harinas refinadas, azúcares, productos procesados, estás alimentando la cándida. Cuando tú comes un hidrato de carbono, un azúcar, no sé qué, llega al organismo y en forma de glucosa pasa a la sangre y a través del torrente sanguíneo llega a cualquier parte del cuerpo. Imaginaros la escena, imaginaros que la Candida albicans, ese hongo que queréis acabar, esa levadura con la que luchéis, sea un fuerte enemigo y vosotros las tropas que lo asediáis. ¿Os imagináis que en un fortín donde están en un castillo parapetados, llegas, tú tiras flechas, catapultas, pero por otro lado les tiras jamones, chorizos, frutas, panes y les das agua para que aguanten el asedio? Si os dais cuenta, eso es ridículo,
pero es lo que estamos haciendo. Si tú estás tratando la candidiasis con una serie de remedios naturales, pero por otra parte estás alimentando a la levadura, estás dando fuerzas a tu enemigo. Por eso la mayoría de los tratamientos contra la candidiasis fracasan, porque atacamos sus defensas, pero por otra parte les estamos alimentando. Y una levadura nutrida, bien nutrida, se reproduce a una velocidad impresionante. Si no eres capaz de acabar con todas esas levaduras, con ese hongo, no lo acabas del todo 100% y queda una pequeña colonia, y esa pequeña colonia la estás alimentando, la estás atiborrando de azúcar y de harina y de productos ricos en hidratos, estás haciendo que se crezca de nuevo, y así no acabas jamás. Así no acabas jamás. Entonces, lo que tienes que hacer para acabar con la candidiasis es empezar a reducir drásticamente el consumo de hidratos de carbono y de azúcares. Fijaros una cosa muy curiosa, el ejemplo más práctico para que os hagáis una idea es el vino. El vino se obtiene de mosto, ¿verdad? Bien, un zumo de uva o un mosto rico en azúcar, que tenga mucho azúcar, va a dar un vino de alta graduación, un vino con mucho alcohol. Sin embargo, una uva que tenga poco azúcar apenas producirá vino, o el vino que produzca será de baja graduación. Por eso en los países más cálidos, por ejemplo en España o en parte de Francia o Italia, que las uvas reciben más sol y al tener más sol producen más fructosa, tienes un vino de más calidad y de más alcohol, mientras que en los países nórdicos no pueden producir vino. Para hacer vino tienen que inyectar glucosa al mosto. Y cuanto más levaduras, más alcohol. ¿Os dais cuenta? La mejor forma de acabar con la candidiasis es asediarla por hambre. Si a la vez que tú utilizas tu remedio natural o tu remedio de farmacia, tu fluconazol, ketoconazol, lo que sea, si a la vez que eso, si estás atacando, pero por otra parte le estás cortando los suministros, es decir, estás acabando con el azúcar y los hidratos de carbono, acabarás con la infección. Una levadura sin azúcar y sin hidratos de carbono, una levadura que esté mal alimentada, no se desarrolla. Y si en el momento en que tú estás atacando a esa levadura con todos esos medios, a esa Candida albicans, a esa candidiasis, con cremas, con fármacos, con aceite de árbol de té, con aceite de tomillo, con lo que tú quieras, a la vez que haces eso, durante esa temporada baja drásticamente el consumo de azúcar y el consumo de hidratos de carbono. Es decir, que pasen hambre. Si esa levadura no tiene comida, no se va a desarrollar, y los métodos para acabar con ella van a ser más fáciles. Y para terminar, repasar a la idea, la Candida albicans, la candidiasis, es una levadura, no es un hongo. Los hongos tradicionales se comen la queratina, las levaduras se alimentan del azúcar, azúcar que llega a cualquier parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Por eso, las personas que padecen diabetes tienen una alta predisposición a padecer candidiasis. ¿Por qué? ¿Por qué desarrollan esta enfermedad o esta dolencia las personas con diabetes? Porque tienen altos picos de glucosa en sangre, picos que aprovechan estas levaduras para nutrirse y reproducirse. Así que ya sabéis, si queréis acabar con este tipo de candidiasis, con este tipo de levaduras, a la vez que estáis atacando el castillo, dejad de tirarles jamones, chorizos y hogazas de pan a los que están dentro del fuerte. Nada más, espero que este concepto os quede claro y podáis tener un arma más eficaz para acabar con este problema. Os espero, como siempre, más consejos, más reflexiones aquí, en el Arrecife.